buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Elvira Marco por haberme invitado a moderar esta mesa redonda y quiero también felicitarla a ella y a todo su equipo por su buen trabajo en la coordinación de este evento. Pues voy a presentar a las tres personas que tengo aquí conmigo esta tarde, que nos acompañan en esta mesa, y luego haré una pequeña introducción al tema y después daremos paso a las preguntas que les voy a hacer a ellos. Bueno, tenemos con nosotros a Lupi Asensio y a Emilio Gil, diseñadores, y a Diego Moreno, editor. Y bueno, Lupi Asensio es diseñadora, profesora y editora de libros. Estudió la especialidad de diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, donde doy clase yo también. En el año 2001 se estableció en Frankfurt para estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas al Diseño, donde se formó en tipografía y más tarde realizó un posgrado en la Escuela Superior de Diseño de Offenbach. Es profesora de diversos centros docentes, entre ellos la Escuela Elisava de Barcelona, la KBK de La Haya y en su trayectoria como diseñadora, pues en el año 2007 fundó junto con Martín Lorenz el diseño 2points.net, al que se sumó en 2015 Elio Salix. Actualmente 2points tiene sede en Hamburgo, pero también trabajáis, ¿no?, con un pie en Barcelona, y desde ahí pues trabajan para clientes internacionales y entre ellos pues hay que destacar, por ejemplo, el Museo Picasso de Barcelona o el Helsinki Design Lab. Y bueno, más recientemente, uno de sus trabajos más recientes es precisamente la identidad de este evento, que quiero felicitarles a ella y a Martín por el buen trabajo también que han hecho, ¿no? Además de diseñar, 2points se dedica a la edición de libros para editoriales españolas, alemanas, de Hong Kong. Así que, bueno, bienvenida, gracias. Luego os daré las bienvenidas a los tres. Yo quería decir que lo de editores, no somos editores. Hemos editado libros, pero son de diseño, son de fotos y elegimos las fotos, las ponemos. Lo de editores es un poco bastante más grande y más importante que lo que hacemos, la verdad. Bueno, pero esos son los datos que figuran, ¿no? Ya, pero libros de diseño, está bien. Sí, bueno, estamos aquí hablando de diseño, pues estamos en este ámbito. Vale. Y ahora voy a presentar a Emilio Gil, una persona con la que tengo mucha relación, porque fue mi profesor cuando yo estaba empezando a estudiar diseño. Y bueno, pues luego pues hicimos juntos unos cursos de verano en el Escorial. Entonces yo le tengo mucho cariño a Emilio, lo conozco hace muchísimos años. Y bueno, pues tiene una larga y exitosa trayectoria profesional que comenzó en la década de los 80. Emilio Gil es diseñador gráfico, pero también arquitecto técnico por la Escuela Politécnica de Madrid. Y en el año 80 fundó Tau Diseño, uno de los estudios de diseño más prestigiosos que hay en España, que ha recibido numerosos premios por su labor fue pionero además en el diseño de identidades corporativas, pero también, bueno, pues es un estudio muy destacado en el diseño de revistas, de libros de prestigio y de catálogos de exposiciones de una enorme calidad que han sido premiados, ¿no? Emilio, además, pues amplió su formación en la Escuela of Visual Arts de Nueva York y hay que sumar a esto que en el año 2012 estudió comisariado de exposiciones en la Central St. Martins de Londres. Además de su trabajo como diseñador al frente de Tau, Emilio es una persona que se ha interesado mucho por la historia del diseño y fruto de sus investigaciones ha sido el libro Pioneros del Diseño Gráfico en España, que ha tenido pues mucho éxito y ha tenido una gran relevancia. Ha sido presidente de la Asociación Española de Profesionales del Diseño, que ya desapareció, pero ahí hizo también una buena labor. Y bueno, ha sido profesor y es profesor de diversos centros universitarios y comisario de exposiciones. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes San Telmo, de Málaga, y también en 2015 recibió la medalla de oro de las Bellas Artes. Bienvenido también, Emilio. Muchas gracias. Y ahora me toca presentar a nuestro editor, a Diego Moreno, que es licenciado en Sociología y en Investigación de Mercados por la Universidad Complutense de Madrid. Además, realizó el máster de edición de la Universidad de Salamanca y entre el año 2002 y el 2004 fue jefe de producción de Ediciones de la Torre. En 2003 creó una pequeña línea editorial, Joseph K., y además entre 2004 y 2006 trabajó como jefe de producción en la editorial Novalia Electronic Editions. Es conocedor
del libro y un apasionado también de la literatura. Y en el año 2006 pues funda Nórdica Libros y bueno, pues tan solo 2 años después, en 2008, recibe el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial, que ahí es nada, ¿no? Con una trayectoria solamente en ese momento de 2 años. Y después, pues su editorial no ha parado de recibir premios. Por ejemplo, entre el 2017 y el 2019, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte premió a 7 de sus libros como mejor editados. Nórdica comenzó, como su nombre indica, centrándose en la literatura nórdica, pero más tarde ha ido ampliando su catálogo con textos de la literatura universal, con textos sobre teatro, libro infantil, libros ilustrados para adultos, es decir, ha ido ampliando ese catálogo de una manera siempre con una gran calidad. Y quizá está en esta mesa, es lo más seguro que está en esta mesa, porque una de las características de Nórdica es el cuidado y la atención que le presta al diseño y el valor que le da, ¿no? Y ellos en su página web dicen que combinan, ¿no? Les gusta cuidar el libro y conciliar las nuevas tecnologías y formatos con los oficios que hacen que el libro sea el mayor elemento de transmisión cultural, tanto por su contenido como por su presencia. A mí eso de por su presencia me ha parecido realmente también muy, muy interesante y muy valioso. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos los tres. Es un placer, es un lujo estar con vosotros aquí. Y antes de daros la palabra, pues voy a hacer una pequeña introducción pues, al tema de esta mesa. Bueno, como muchos ya sabéis, a partir de los años 80, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se está produciendo pues, importantes transformaciones, tanto en la edición como en la producción y distribución de los libros, y también se están cambiando y están apareciendo nuevos formatos y nuevas formas que se adaptan a las nuevas demandas contemporáneas, ¿no? Y así, por ejemplo, el libro impreso pues, se está viendo acompañado hoy en día de los audiolibros y del libro electrónico. De hecho, el libro electrónico empezó a aparecer en los años 90 y desde el punto de vista de los expertos se considera que puede ser el equivalente a una revolución parecida a la aparición del libro impreso en el Renacimiento, ¿no? Frente al libro manuscrito. Esto es un tema que habría que discutir, pero está ahí, ¿no? Está ahí sobre la mesa y es lo que opinan muchos expertos, ¿no? Y por eso algunos expertos también piensan que, al igual que sucede con otros medios impresos, el libro se encuentra en un momento de transición. Y es más, concretamente se ha especulado mucho sobre la desaparición del libro impreso, y no es una especulación reciente, sino que es algo de lo que se viene hablando desde los años 60 y 70 del siglo XX, pero ha adquirido una mayor relevancia a partir de la aparición de Internet y su difusión, ¿no? Y la creciente incorporación de muchos más lectores, usuarios que utilizan pues, la red, ¿no? De hecho, se está hablando de que todos esos nuevos medios están provocando que el libro pues, haya dejado de ser la principal fuente de conocimiento e incluso de ocio, ¿no? Porque antiguamente pues, el libro era una fuente también de ocio y hoy en día está siendo sustituido pues, por otras muchas cosas más, como las series, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lleva a plantearse si el libro está perdiendo relevancia como principal medio de divulgación y de aprendizaje. Sin embargo, como decía Umberto Eco, en la historia de la cultura nunca ha sucedido que algo haya eliminado a otra cosa. Y lo que sí está ocurriendo es que, lo que decía Eco, es que lo que sí ocurre es que la cambia profundamente. Y eso parece que puede estar pasando también en cuanto al tema del libro impreso, porque estamos especulando de qué manera puede participar de ese impacto que tiene bueno, la nueva era digital en la que nos encontramos, ¿no? Y por eso una de las cosas que tengamos que plantearnos es de qué manera están influyendo los formatos digitales en las formas impresas, ¿no? En ese sentido, algunos autores como Pressman consideran que la amenaza digital en realidad es más bien una oportunidad. Es una oportunidad para una experimentación artística, para trabajar con las propiedades que tienen los medios impresos y todas esas calidades que puede dar el medio impreso y que no da el formato digital. Por eso algunos piensan que, lejos de ser una amenaza, los nuevos medios digitales lo que pueden ser es un estímulo para que la literatura vaya transformando el libro físico, ¿no?
Y es que, bueno, lo que sucede también es que, aparte de comprender su contenido, las personas tienen experiencias sensoriales, experiencias físicas realmente con los libros, ¿no? Porque en el paso de la página, la contemplación de una fotografía, ¿no? Del color, de la tipografía, de la ilustración, pues hay muchos elementos que a los buenos lectores les gustan y que a los que no quieren realmente renunciar. Como todos sabéis, la tarea de los diseñadores es la de facilitar y hacer más placentera la lectura, pero también la de crear experiencias físicas y sensoriales y comunicar a través de aquello que diseñan, aquellos objetos, artefactos que diseñan. En ese sentido, se puede decir que, desde mi punto de vista, por lo menos, el diseño editorial es un gran aliado de la industria editorial, sobre todo porque los buenos lectores entienden que el libro, ¿no? Tiene también esa parte física, ese olor, ese tacto y ese poder de evocar, ¿no? Cuando lo tenemos experiencias con el libro, ¿no? Como decía Losowski, ¿no? En el momento en que tocamos el libro, que podemos tener una experiencia momentánea, pero que esos libros forman parte luego, cuando están en las estanterías, de nuestras vidas durante muchos años, ¿no? Algunos incluso nos pesa. Cuando tenemos que hacer mudanzas, nos planteamos que por qué nos habíamos comprado tantos libros, ¿no? Pero siempre yo los acarreo siempre. Ya es mi mudanza número 13, estoy en plena mudanza ahora, y se vienen conmigo los libros otra vez, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco precisamente de todo eso. Y voy a comenzar con la primera de las preguntas, ¿no? ¿Qué papel creéis que tiene hoy en día el diseño en la industria editorial? O dicho de otra manera, ¿qué aporta el diseño gráfico, en este caso el diseño editorial, a los libros? Empezamos por quien queráis. Bueno, ¿se me oye bien? Vamos a ver, yo creo que el hecho de que hayan invitado en esta cadena de intervenciones que está viendo en estos días aquí al factor diseño me parece realmente importante, ¿no? Porque ha habido aquí autores, ha habido editores, ha habido libreros y ahora nos toca el turno a los diseñadores, ¿no? Y creo que somos una parte importante, muy importante dentro de esa cadena de valor que hay en todo el proceso alrededor de ese artefacto llamado libro. A mí me parece que el papel que tiene hoy el diseño es básico, o sea, no descubro nada, ¿no? O sea, precisamente por el exceso de imágenes y de información visual que tenemos en estos días, ¿no? La portada de un libro, bueno, por cierto, voy a hacer primero un comentario a contracorriente, y es contra ese mantra que se repite tantas veces de que no juzgues nunca un libro por su portada. Yo creo que es exactamente al contrario. Hay que juzgar los libros por su portada, porque una portada es una declaración de principios. O sea, en el sentido de que si una portada está bien planteada, está planteando un nivel que se debe de corresponder con el resto de las partes que componen ese libro. Es una promesa, una portada es una promesa. Es una promesa, muchas veces la portada es una lectura del libro antes de la lectura incluso, ¿no? Y en ese sentido me parece que el diseño que aporta un papel básico. Es un papel básico, necesario, importantísimo, porque aporta atractivo, posicionamiento en el mercado y traducción formal de los contenidos. Gracias, Emilio. Lupi. Yo quiero que hable primero el editor. Vale, Diego. Me interesa mucho, de verdad. Vale, buenas tardes. Claro, aquí estamos partes de la cadena que hacemos algo parecido, porque yo no soy diseñador, aunque he diseñado gran parte de los libros de la editorial, pero lo he hecho de manera amateur, porque no tengo ninguna formación, como has señalado, en el diseño gráfico, y he ido aprendiendo también en estos 16 años de editorial a adaptarme a la realidad, que es una de las preguntas que nos harás luego también, empezando por mi gusto personal y las cubiertas tipográficas, y adaptando mi diseño a la competencia que hay en la librería. Si veis, en esta gran feria que está llena de libros impresos, afortunadamente de libros impresos, porque la polémica con el libro electrónico quedó atrás hace unos años, cuando aquí se hablaba de la muerte que tú comentabas, la de la muerte del libro impreso, a favor del libro electrónico. Afortunadamente eso quedó fuera del discurso y ahora podemos hablar tranquilamente del libro impreso como
el objeto que nos une, o el objeto además, y me gusta decir el objeto, porque es un objeto y es un objeto que hay que reivindicar porque aquí hemos hablado, se ha hablado mucho hoy de la parte del concepto, del texto, del escritor, pero al final lo que tenéis en las manos no es el texto, es lo que ha hecho un editor en colaboración con un diseñador, con un ilustrador, con una serie de oficios que permiten que el libro sea no solamente enriquecedor intelectualmente, sino también hermoso, bello y sensorialmente apetecible. Entonces, claro, como editor, el trabajo que tenemos es adaptarnos a la realidad, y es que tu libro está en una librería, en una mesa de novedades. Y el sentido de un libro es esencialmente ser leído y ser comprado. De manera que habrá que adaptarse, y yo, mi editorial, me he adaptado tantas veces como sea necesario a la realidad, porque compites con un espacio visual, como decía Emilio, lleno de imágenes, en los que las imágenes, pero también las tipografías, componen el primer contacto que tiene el lector con el libro, y muchas veces lo que hará que el lector se lleve un libro a su casa. Porque, claro, cuando tienes a Stephen King en la cubierta de un libro, es un poco más fácil. Tienes un elemento, aunque curiosamente sus cubiertas son de las más feas que existen. Curioso porque podrías hacer una cubierta tipográfica de Stephen King y el libro lo venderías igual. O sea, no tiene que competir por ahí. Sin embargo, el resto de los libros, cuando publicas un autor que nadie conoce o que poca gente conoce, la cubierta es el elemento, a veces, como decía Emilio, que va a decidir el éxito o no del libro. Y hablamos de éxito porque, como digo, es esencial que el libro llegue a las manos del lector y a la biblioteca de vuestras casas de manera importante. Así que este diseño, la unión entre tipografía, papeles, elementos gráficos y luego dentro, no olvidemos que el libro está hecho para ser leído, cómo está compaginado el libro, o sea, cómo está hecha qué tipografía hemos utilizado, qué color de papel, qué caja, va a hacer que en gran medida que el éxito del libro a la hora de comprarlo y a la hora de leerlo sea de una manera o de otra. De forma que lo que estamos hablando aquí es muy importante, porque ya se ha hablado del contenido, los contenidos damos por supuesto que son excelentes, pero si la experiencia lectora no es la adecuada, posiblemente no estemos apoyando lo que queremos, que es que la gente lea más. El trabajo de las editoriales, como digo, aliados con los diseñadores, es fomentar la experiencia placentera. Todos habéis tenido, supongo, en vuestra vida una mala experiencia, desde que yo recuerdo siempre, de libros de bolsillo, de los que no soy lector, porque las cajas estrechas, o sea, los márgenes imposibles, las tipografías apretadas, hacen que leer un clásico sea a veces una pesadilla en lugar de algo que recuerdas toda tu vida. De manera que, bueno, está bien reivindicar en una mesa que estos profesionales, estos oficios, hacen que el libro se pueda leer, y que además no solamente se pueda leer, sino que la propia encuadernación, el diseño, que cuando trabajamos con diseñadores externos como Pep Carrió, con el que hacemos libros a menudo, con Tono Cristófol, tratamos todos los elementos del libro, ¿no? Aquí este libro que tenéis en la mesa, esta maravillosa obra, tiene una decisión, y es cómo va a ser el lomo, cómo van a ser los colores de las páginas. Todo esto es una decisión que ha llevado horas de trabajo y que el lector a veces asume como que algo natural, y no es natural. Bueno, pues eso de momento para empezar. Gracias, Lupi. Vale, hola. Yo quería uno de estos de Lady Gaga, pero que me han dicho que con los pendientes pues no se puede, que da sueño. O sea que si no se me oye o no me lo acerco, lo que sea, me avisáis, porfa. Bueno, yo quería comentar lo de la muerte del libro, no sé qué, porque es gracioso, porque en el 2013 Martín y yo estuvimos en un simposio sobre el libro en la Universidad de Kiel, allí arriba, por encima de Hamburgo, casi en Dinamarca, y se nos preguntó lo mismo. Se nos preguntó si estábamos preocupados porque nos íbamos a quedar sin trabajo, a lo que respondimos, hombre, sabemos diseñar más cosas, no nos preocupa, o sea, por ese particular no, pero es que además no creemos que vaya a morir. Y de hecho uno de los otros ponentes dijo que en una nube puede haber algo, y ahora vemos los problemas que hay con la energía y se puede desenchufar aquello, ¿no? Pero que un libro, un objeto, lo puedes proteger, lo puedes esconder incluso en, no sé, en dictaduras o lo que sea, lo puedes meter debajo de unas tablas en el suelo, es decir, eso puede sobrevivir muchas vicisitudes. Y desde entonces ahora, ¿vale? Casi 10 años más tarde,
Lo que ha pasado es que los libros cada vez están más cuidados, el diseño es mejor, la producción es mejor, con lo cual, con la aparición del libro digital, lo que pasa es que el libro como artefacto, que es una palabra que ha mencionado Emilio, ha recorrido, o sea, ha dicho, bueno, no puedo competir con ciertas cosas, ¿no? Peso más, por ejemplo, pero lo que tengo que no tiene una pantalla lo voy a explotar a tope. Entonces estamos viendo eso cada vez mejor, o sea, pero incluso en o sea, ilustración, diseño, producción, papeles. Bueno, esto es una excepción porque es un catálogo, ¿vale? No es una novela, pero sí, nosotros, o sea, de hecho, un cliente de una universidad de California nos llamó porque y la palabra que dijo es que yo no quiero un libro, quiero un artefacto. Y entonces es eso, el cuidado y luego todas esas decisiones que dice Diego eras, ¿verdad? Perdona. Que cuando tienes una determinada encuadernación, esto no es como primero maqueto y luego al final elijo el papel y luego al final elijo la encuadernación. Es que cómo está encuadernado te influye en cuánto margen tienes que dejar en el centro. Es decir, este se abre totalmente, pero si está con rústica fresada, si está pegado, pues se abre menos, si está cosido se abre más, si lleva espiral, pues le tienes que preguntar al impresor de qué tamaño es la impresora. O sea, quiero decir que hay que pensar desde el final hacia adelante casi, o todo el rato en paralelo. O sea, no es como cronológicamente lo que pasa, primero lo diseñas y luego lo mandas a imprimir y luego la imprenta lo manda a encuadernar. No, el diseñador tiene que pensar holísticamente en todas las decisiones porque le afectan a su diseño. Gracias, Lupi. Diego ha sacado, bueno, has estado comentando el tema de la competencia, ¿no? En las mesas, y es una pregunta que yo os quería hacer más adelante, pero bueno, os la voy a hacer ahora, porque una de las cosas que creo que ha pasado, que los diseñadores han estado más molestos con ella, ha sido la llegada del marketing o la introducción del marketing en el ámbito de la industria editorial, ¿no? Yo me acuerdo además en mesas de diseñadores editoriales que se quejaban muchísimo hace algunos años y todavía hoy de que eso era incompatible, digamos, las imposiciones del marketing a veces eran incompatibles con una calidad del libro porque los aspectos comerciales de alguna manera dejaban de lado otros aspectos que según los diseñadores daban más calidad al libro, ¿no? Y en este sentido me acuerdo de gente que se quejaba de que se estaban haciendo cubiertas de libros para tontos, ¿no? Porque eran como demasiado evidentes, carentes de concepto. Yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? Pero para mí una de las preguntas que quería haceros era, ¿creéis que es posible conciliar la calidad del diseño, la calidad gráfica, con el afán de novedad del mercado, con eso de que llega el libro y está como mucho una semana encima de la mesa y luego se va a la estantería? Por eso también se trabajan mucho más los lomos hoy en día, ¿no? Pero ¿se puede conciliar una calidad del diseño con esas necesidades comerciales, de competencia, de estar ahí, de novedad? Yo pienso que las condiciones ahora son más difíciles que cuando yo empecé en la profesión del diseño, ¿no? A veces, lo he dicho así abiertamente, yo creo que las portadas, unas portadas míticas como son para la historia del diseño gráfico español, que fueron las portadas que hizo Daniel Gil para la colección de bolsillo de Herencia Editorial, esas portadas hoy día no verían la luz. No por la variante del concepto, que seguía siendo válida, sino porque se saltaba una serie de reglas que hoy en día los departamentos de marketing no permitirían. Por ejemplo, que el nombre de la editorial apareciera en cualquier tipografía relacionada con la tipografía del titular del libro, ¿no? O que no hubiera una posición fija del logo editorial, ese tipo de cosas. O sea, conseguía la identidad gráfica a través de de una potencia de planteamientos y no tanto de una situación fija de elementos o de unas tipografías determinadas. Por lo tanto, seguramente las portadas de Daniel Gil, que tanto admiramos, hoy en día no existirían, no podríamos consultarlas. Entonces, me parece que eso es un poco un reflejo, desde mi punto de vista, de cómo los departamentos de marketing están influyendo en este tipo de decisiones, ¿no? A mí me parece que una de las razones por las que yo he renunciado a diseñar portadas de colecciones ya existentes es precisamente por eso, porque opina
el autor, opinan la directora editorial, opinan los comerciales, hay montones de opiniones que hacen que ese planteamiento muchas veces se vaya rebajando. O sea, prefiero trabajar en libros fuera de colección que hacer portadas para colecciones ya existentes. Excepto, esto es una confesión así privada, excepto para Penguin Classics, porque Penguin es la leyenda. Claro. Lupi o Diego. Bueno, a ver, yo creo que primero lo que has dicho tú, ahora hay muchas novedades, ¿vale? Y si nosotros hacemos nuestro trabajo bien, no es maquillaje comunicativo, o sea, tiene que ser comunicación. Entonces, tiene que ser un vehicular un poco, hacer un aperitivo, una entrada de lo que hay dentro. Luego, si van a sobrevivir o no, bueno, para un friki de diseño puede, o sea, yo me los compro por las portadas, pero para el lector, o sea, va a residir en el contenido y en la obra, aparte de que, o sea, sin quitar atribución al diseño, pero quiero decir, no se va a hacer famosa una novela solo por el diseño que tiene, si lo de dentro no es interesante, es lógico. Y bueno, mi pensamiento muy destroyer, pero es el pensamiento del estudio, es que el marketing y el diseño es un poco un oxímoron, el buen diseño, quiero decir, y nosotros no trabajamos nunca, o sea, hacemos innovación y nunca trabajamos con un departamento de marketing por el medio. Es que si haces un traje a medida, tienes que tomarle medidas al señor al que le haces el traje. Entonces no se lo puedes contar a uno por el medio que luego... Entonces está los trajes a medida y luego está bueno, las tiendas de cadenas. Entonces ya que elijan. Pero es la opinión personal y bueno, tiene que haber de todo, pero sí que creo que el buen diseño... bueno, luego ya sí opina tanta gente como dice Emilio, ya ni tu cuento. Pero cuando doy clases siempre dibujo, porque también funciona para la publicidad, ¿no? Dibujo una tubería en la pizarra y digo, esto es un empalme, esto es otro empalme, es otro empalme. O sea, una persona que se lo comunica a otra, que se lo comunica a otra, que se lo comunica a otro. Por estos empalmes se puede perder, puede haber un goteo, una fuga, ¿no? O sea que la comunicación tiene que estar directa entre lo uno y lo otro, lo más directa posible. Gracias. Diego. Yo, como no soy diseñador, aunque diseño muchos de los libros de la editorial, entiendo más la complejidad, creo yo, que tiene el tránsito, ¿no? del libro que tú quieres hacer al que el departamento comercial o el equipo comercial de la distribuidora, por ejemplo, con el que nosotros muchas veces hablamos y les enseñamos las cubiertas, te demandan. Porque, claro, como digo, hay una enorme presión en la mesa de novedades para que tu libro sea visible. Yo recuerdo hace años cuando Gallimard hacía estas cubiertas las clásicas de Gallimard, que todos recordáis, ¿no? Con los, así veis, tipográficas, que con el tiempo se han quedado ocultas tras una sobrecubierta con una imagen de una película, bueno, bastante más fea. Entonces la dificultad en esto es encontrar el equilibrio entre lo que un diseñador quiere, entre la parte estética del libro y la parte comercial. Cuando lo que prima en una decisión es solamente la parte comercial, pero también pasa con los textos, tenemos un problema y es que el libro va a quedar, estéticamente va a ser feo, y esa es la realidad. Como hablamos de belleza, porque esta conversación es de belleza, un libro en el que la cubierta sea la imagen de la película que está en los cines, que durará un año, pero que al año siguiente ya a la gente no le interesa, será una tristeza dentro de 2 años, ¿no? Independientemente del fotograma que se ponga en la cubierta. Pero claro, el libro hay que venderlo y no nos olvidemos que hay que venderlo. De manera que el equilibrio tiene que ser respetuoso con el trabajo de alguien que se ha tomado la molestia de leer el libro, de elegir una imagen o una tipografía que represente lo que ese texto está contando y que al mismo tiempo sea suficientemente llamativa en la mesa de novedades y que a todo el equipo que hacen, desde la editorial, desde el autor o el ilustrador hasta el librero, les parezca apetecible. Porque se trata de que sea apetecible, de que en una mesa de novedades esté bien y que sea un libro sobre todo que quieras llevar. O sea, hay libros que de repente la gente lo ves en la calle, lo ves en el metro cada vez menos, pero cuando ves a una persona en la mano con un libro, al final el libro dice mucho de ti. De manera que cómo está diseñado, cómo está hecho ese libro, también te genera un vínculo con el lector. Y creo que esto bueno, es importante
que no olvidemos que si el libro es realmente está mal hecho, el lector pues, lo va a comprar a lo mejor y lo va a leer en su casa, pero no lo va a disfrutar ni lo va a querer sacar fuera del espacio privado. Y eso se va a notar también en las ventas posiblemente del libro, ¿no? De manera que para mí el punto es equilibrar lo comercial que tiene que existir con el diseño. A veces los diseñadores, como digo, como no lo soy, lo puedo decir con más claridad, ven solamente el diseño como un todo. No, el diseño tiene que estar al servicio de la legibilidad, por supuesto, de la transmisión de lo que quiere contar el diseñador, pero tiene que estar al servicio de que el libro funcione. Y eso es algo que los editores no nos olvidamos. Pero los buenos diseñadores tienen que pensar en el público y no están pensando en su obra. Es decir, nosotros no somos artistas, nosotros estamos... O sea, tenemos que comunicar y tenemos que hablar con esta gente que nos dice, Gestalten decía, las cubiertas negras o verdes funcionan peor, ¿vale? Pues no lo hacíamos ni negra ni verde. Quiero decir, no es una lucha de egos para nada. Nosotros somos vehículos, no estamos poniendo ahí nuestra vanidad, ni nuestros gustos, ni nada. Estamos al servicio de una comunicación y, lógicamente, tiene que haber diálogo con la gente. Lo que pasa es que para la innovación, por ejemplo, el marketing es un problema, porque el marketing lo quiere todo testado, con focus group y no sé qué. Y claro, y si haces innovación, pues a veces las cosas, no sé, nosotros hemos estudiado en Holanda y en Holanda lo que nos encantó a los dos, viniendo uno de Alemania y otra de España, era como, ostras, pero qué cosas más feas hace esta gente, pero qué experimentales, o sea, qué nuevas, ¿no? Y es porque no tienen este concepto de todo tiene que ser bonito, todo no sé qué. Pero claro, eso hay una cultura en Holanda, una cultura visual muy elevada y muy receptiva a ese tipo de cosas. Pero claro, si quieres hacer eso, innovar y algo disruptivo, un departamento de marketing no te lo va a aceptar. Es que yo creo que la palabra clave es la que ha dicho Diego, ¿no? El tema es, la palabra es equilibrio. O sea, cualquier profesional en una profesión tiene que atender, bueno, todos los componentes que confluyen en un proyecto, ¿no? Y en el caso de los libros, pues evidentemente no es un tema simplemente de estética o de hacer una cosa brillante o impactante, sino es una cuestión de adecuarse a una necesidad, a un objetivo, ¿no? Hace unos meses hubo la segunda edición de una exposición en Madrid que comisariaba Pep Carrió, que era, no recuerdo el título de la exposición, pero era las portadas de los libros que se habían quedado en un cajón, por lo que fuera, porque el cliente lo había rechazado. Y explicaba en cada cosa por qué era la razón, porque eso sería interesante, el cotilleo ese, ¿eh? Solamente se mostraban, pero bueno, yo creo que esa exposición estaba, o sea, lo que hacía era visualizabas aquellos casos en que el diseñador se había subido, ¿cómo se dice? Se había crecido, se había venido arriba, okay. Y había hecho una portada que funcionaba muy bien desde el punto de vista del impacto, pero que a lo mejor no era precisamente la exposición adecuada a ese título concreto, ¿no? Vale. No, es que te las pueden tirar por diferentes razones. Sí, abajo. Exacto. No solo porque te hayas venido arriba. Antes me has recordado a Daniel Hill, ¿no? Y bueno, os voy a contar una anécdota, aunque no me tocaría a mí hablar de esto, pero precisamente todo lo contrario a lo que estaba diciendo Lupi, ¿no? De esa mirada más técnica de los diseñadores, ¿no? Yo recuerdo que me contó Daniel Hill que cuando una vez estaba diseñando el 1080 recetas de cocina de la Simón Ortega, tan famoso, llegó esta señora con un papel diciendo que esa era la cubierta que ella había pensado, ¿no? Lo había dibujado ella. Y entonces él le cogió el papel y dijo, va a ver lo que voy a hacer yo con esta cubierta. Hizo una pelota de papel y se la tiró a la basura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa actitud, ¿no?, que tenía Daniel, creo que forma parte de un pasado, ¿no?, de un tipo de diseñadores que ya realmente ya no existen como tales, porque en ese caso Daniel tenía un pie entre el arte, entre el diseño, pero tenía, aunque había estudiado en la escuela de Ulm un tiempo, pero tenía esa visión más artística que correspondía pues a un periodo en el que faltaba formación, ¿no?, que la gente era autodidacta y que venía pues de otra manera, ¿no? Bueno, perdón, un apunte, pero por ejemplo Isidro Ferrer también lo que hace también es más como
o sea, más de artista y hace portadas de libro y es más como ilustración con objetos y todo esto. O sea, es Sí, lo que sí, te pero quiero- no, con lo no cual, me que estoy no- refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la actitud que tenía Bueno, la Daniel, actitud ¿no? depende, no, bueno, No, no no, sé. a ver, es que hay que entender que Daniel ya no está y que forma parte de una generación No, que era claro, autodidacta, ¿no? pero que la actitud Me refiero a esa actitud, la puedes ¿no? decidir tú también según qué proyectos quieres hacer y qué proyectos no quieres hacer. Sí, pero vamos, yo creo que cuando hablamos de Isidro, hablamos de Pep, hablamos quizá de otras visiones de personas que no son lo habitual en el mundo del diseño editorial. O sea, creo que tienen una personalidad muy concreta, muy clara y que también por eso gustan a un determinado tipo de editores. Eso es lo que pasaba también a Peret hablando de diseño. Es decir, que hay gente que prefiere un autor, ¿no? Pero eso es otro tema a discutir. Yo quería haceros, como tenemos muy poquito Vale, tiempo, perdón. Lupi, perdona, Nada. nos quedan solamente 10 minutos y entonces quería haceros otras preguntas, ¿no? Los hábitos de lectura están cambiando, eso ya lo sabemos todos. Yo lo veo por mis alumnos leen mucho más en la pantalla de su móvil y quería preguntaros de qué manera creéis que están influyendo los nuevos hábitos de lectura tanto en las propuestas de los editores como de los diseñadores. No sé, yo soy un diseñador que viene, o sea, toda mi carrera la he hecho en el mundo analógico. Yo no soy un diseñador digital, ¿no? ¿Hasta qué punto influyen? Yo creo que influyen, yo creo que dependen un poco de la formación que uno haya recibido y de si es nativo digital o no, ese tipo de cosas, ¿no? Hace años me acuerdo que comisaría una exposición en el Museo de Artes Decorativas de Madrid y al día siguiente la noticia de esa exposición era portada del diario El País en su edición digital y no en su edición, y no aparecía en la sección de cultura en el periódico impreso. Y lo comenté con mi hijo y me dijo, fenómeno, papá. Dice, porque el periódico se tira y sin embargo lo que está en la red queda ya y se puede consultar en cualquier momento. Es una visión, pero no estoy muy seguro de que sea la visión. De hecho, yo no la comparto. ¿Pero creéis que está influyendo esos cambios en los hábitos de lectura, en la manera que tenéis vosotros de diseñar el libro físico o de editar? No sé, yo en estos momentos, aquí está el director del Servicio de Publicación de la Universidad de Salamanca, estoy diseñando una colección que tiene edición digital y edición impresa. Y esa compaginación es posible, pero no es fácil. O sea, yo creo que aparecen montones de problemas. No es porque cuando uno no pretende hacer exclusivamente un PDF del libro que ha diseñado para en el entorno impreso, pues entran en juego una serie de condicionantes, entre otros, por ejemplo, la pantalla donde se lee. O sea, desde el móvil hasta la pantalla de sobremesa hay como 4 pasos intermedios o 2 pasos intermedios, ¿no? Y todo eso evidentemente influye mucho, no solamente en los hábitos de lectura, sino en la forma de presentar las cosas y la forma de trabajar, teniendo en cuenta que va a tener esas dos versiones. Yo más que nada os lo preguntaba porque yo tuve la experiencia de trabajar en la revista Muy Interesante durante muchos años y cuando apareció en televisión el zapping, cambió también los hábitos de lectura de la gente. Entonces, de repente se empezaron a introducir recuadros, se empezaron a introducir titulares más grandes, se empezaron a introducir unos textos mucho más fragmentados, ¿no? Porque la gente ya leía como en píldoras. Entonces, va un poco por ahí la pregunta. Si os habéis planteado un poco si el diseño de los libros está influido por esos cambios de hábito de lectura, de que la gente ya no es capaz de leer de un tirón un libro, o hay muy poca gente, o hay cada vez menos gente que lee de un tirón algo. Perdón, no pretendo acaparar el micrófono. Esta semana pasada me he tenido que leer un libro de 196 páginas en una pantalla. Y es una tortura. Me pidieron un prólogo para ese libro y me lo tuve que leer antes de que esté editado, evidentemente, ¿no? Y es una tortura. O sea, yo creo que es imposible leerse un libro en una pantalla, al menos si no se establecen los cortes precisos para no agotarse, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de, bueno, pues eso, del libro digital o del ebook y del libro impreso. Gracias. Perdonad, o sea, Bueno, a ver, el libro digital, bueno, yo soy también analógica perdida, entonces soy de las que me llevo mucha ropa, pero me llevo más libros que ropa. Tengo siempre muchas esperanzas en mis capacidades de leer, de vacaciones.
Pero es verdad que veo a los yayos, a los señores mayores en el tren, a los alemanes con el Kindle, y es verdad que pueden subir el tamaño de la letra y todo esto bueno, que me parece estupendo y que pueden llevar ahí un montón de libros, ¿no? Tengo que apuntar que nosotros no hacemos colecciones todavía ni nada, o sea, lo que hacemos es hemos hecho un libro, hemos hecho libros de diseño de innovación social, el último para Routledge, o sea, no hacemos como novelas, no hacemos narrativa. Entonces, Emilio o Diego pueden contestar más. Sí que veo una diferencia con mis hijos y con las nuevas generaciones que son nacidos ya cuando existía Internet, sobre todo por la atención, attention spam que se llama, ¿no? Y bueno, pero está por ver, porque esto es todavía, no lo sé, yo creo que el libro va a sobrevivir y que el libro también tiene un acaparar tu atención y absorberte del todo y una contemplación, ¿no?, que se puede dar leyendo un libro que no existe en los otros formatos. Gracias, Lupi. Sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, hacemos todo en digital, todo el catálogo está en digital, en diferentes formatos, pero no me interesa. Como editor no me interesa. Creo que es algo que las decisiones ahí las toman agentes externos al mundo del libro, y yo ahí no tengo nada que aportar más allá de dar la oportunidad al lector que lo quiera disfrutar de esa manera, porque tiene su derecho a hacerlo, y si lo paga, pues perfecto. Lo que soy optimista es porque creo que la gente joven, incluso los nativos digitales, sigue leyendo en papel. Creo que hay un excesivo uso de los soportes como el teléfono, y creo que la gente, todos tenemos la necesidad de un momento al día apagar ese dispositivo, apagar la pantalla y volver a algo que es muy distinto. Lo que es cierto es que tenemos que el déficit de atención existe, y que eso a los editores también nos está haciendo publicar muchas veces libros menos voluminosos, que creo que tienen también su aspecto positivo. Creo que a veces publicar un ensayo breve o un cuento esto permite, por ejemplo, que a mí que me gusta mucho el relato, que el relato tenga protagonismo que antes estaba perdido, ¿no? O sea, que se pueda publicar un cuento ilustrado en una edición buena, en tapa dura, sin que sea parte de una antología, porque una antología de cuentos no deja de ser una serie de obras creadas individualmente que se juntan. Y si ese cuento lo extraes y lo publicas, o un ensayo breve lo publicas y le das entidad propia, de repente está leyendo una cosa que vas a leer una hora, dos de tu día, y vas a disfrutar plenamente. Y creo que hacia allá estamos yendo, que eso me parece bien, es una realidad. Eso no puedes decir que hay que hacer libros de 500 páginas cuando el lector, aunque haya libros de 500 páginas muy buenos, el lector demanda cosas más breves. Eso me parece bien, pero cómo lo lees, dónde lo lees, sí que creo que como editor, mi objetivo es centrarme en el formato papel, que es donde creo que puedo hacer algo sofisticado, donde puedo hacer algo que yo disfruto, y que creo que voy a encontrar a alguien, primero un librero y luego un lector, que lo va a disfrutar como yo. Si lo abres en un teléfono, en el formato iPad 3, como quieras, ojalá lo disfrutas, pero es una pena, porque creo que te estás perdiendo gran parte del trabajo que hemos hecho un montón de personas, ¿no?, que no está pensado para que lo abras en un teléfono. Gracias. Bueno, casi para ir acabando, que no nos quedan más que 5 minutos. Primero, yo quería hacerte una pregunta a ti, Emilio, de cómo has visto la evolución del diseño de libros español, ¿no?, desde que empezaste tú en los años 80, incluso como tienes una mirada histórica también, pero preguntaros también a los tres cuál pensáis que es el nivel actual del diseño de libros en España. ¿Creéis que tiene calidad, que no tiene calidad, que tiene que mejorar? ¿Cómo lo veis? No sé, vamos a ver, yo creo que cuando yo empecé en esta profesión había unas cuantas editoriales que hacían cosas salvables, que eran, yo creo, Labor, Ediciones 62 en Cataluña y Alianza. Y esas eran las que tenían portadas interesantes o libros interesantes desde el punto de vista formal, ¿no? Había también otras editoriales históricas, como eran antes Aguilar o Austral, que los libros no tenían ningún interés desde el punto de vista gráfico, ¿no? Ese era un poco el panorama. Yo creo que sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80 el panorama en España ha cambiado radicalmente. O sea, creo que somos un país que ahora mismo, o sea, uno se pasea por cualquiera de los pabellones que hay aquí en la Feria del Libro de Frankfurt
y estamos en un nivel muy alto con respecto a lo que se hace en otros países, ¿no? Y yo quería además aprovechar para decir una cosa que tiene que ver con la gráfica, pero no tiene que ver con el libro. Y es que me parece que un síntoma, un indicio del nivel que tiene el diseño gráfico en España es la imagen del pabellón de España en esta feria, ¿no? Yo creo que cuando yo tuve el privilegio de participar en el jurado que decidió que esta era la imagen para este pabellón español, y cuando acabó cuando ya se tomó la decisión, tuve la sensación de que España había marcado el comienzo de una nueva era con respecto a la imagen de ferias como esta, ¿no? Porque ya trabaja en el mundo digital, está pensado para el mundo digital. Porque además hay una coherencia entre creatividad desbordante y la imagen fantástica. Entonces, o sea, esa sensación de lo gráfico, o sea, con respecto a nuestro país, a España, me parece que es algo que a mí me llena de esperanza. Gracias, Emilio. Yo solo voy a agradecer las flores porque hay poco tiempo. Y ya está. Y solo decir que la imagen la quisimos hacer a la altura del talento literario español y luego ya hubo suerte y la cogieron porque fueron valientes e inteligentes. Pero nosotros dijimos, la vamos a hacer y no vamos a hacer amarillo ni vamos a hacer rojo porque la creatividad no es de un color, es de muchos colores y eso sí, todos bien intensos porque nuestro carácter es apasionado. Pero bueno, felicidades a los que las cogisteis y gracias. Sí, sobre el papel en el diseño en nuestro país, yo recuerdo cuando hace años como lector visitaba librerías de muchos países del mundo, que es lo que me dedico a hacer desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Alemania, llegar a una librería alemana o italiana era fascinante, ¿no? Ahora eso me pasa en España, no me pasa aquí. Y de hecho es muy triste ver cómo en Alemania, que es como uno de los grandes países productores de libros del mundo, todos los libros son fresados, por ejemplo, o casi todos son fresados, que es algo que me parece una señal muy clara de pérdida de importancia del libro. No es el diseño propiamente, pero sí es la pérdida de las calidades. Y esto en España no pasa. ¿Quieres explicar lo que es fresado, por si acaso no lo sabe? Sí, fresados son libros que no son cosidos, que son libros pegados, que las colas Tempur nuevas, la cola Pur, hacen que no se desencuadernen tan fácilmente, pero que es un objeto de peor calidad. Y esto no pasa en España. Y no somos en España muy dados a hablar bien de lo que hacemos. Yo soy el primero que critico muchas cosas de mi país, pero es cierto que cuando viajas fuera te das cuenta de lo bien que se publica en nuestro país, especialmente editoriales independientes, que tenemos pocos recursos, pero que invertimos mucho de nuestros recursos en que el libro esté bien hecho, en que esté bien hecho formalmente, bien diseñado y bien encuadernado. Y esto es algo que, bueno, que creo que tienen que hacer reflexionar a otros países que se han dejado influir mucho por esta vía anglosajona y sobre todo norteamericana, de que el libro es algo que se pueden dar a imprimir a través de una plataforma que conocéis en cualquier parte del mundo, salen unas hojas blancas que le ponen una tapa y se encola. Y eso es un libro, pero para mí no es un libro, es un objeto que es diferente al que yo defiendo. Entonces yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes de que no tenemos que renunciar a eso. Y creo que en España, afortunadamente, no hemos renunciado al placer de un libro bien hecho. Y espero que otros países mucho más importantes que nosotros culturalmente vuelvan atrás y vuelvan a hacer libros como los que se hacían aquí hace 30 años. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna cosa más que añadir? ¿Queréis comentar algo más? Porque tenemos que acabar ya. La mesa ha sido un placer. Gracias a los tres. Perdona Lupi que te ha tenido que parar, cortar, pero vamos con el tiempo. No, hay que cortarme, a mí hay que cortarme. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y bueno, pues que vaya muy bien. Gracias. Bueno, y gracias a todos por venir con las cosas tan interesantes que hay en todos sitios.